todos y todas. Vamos con la segunda parte de médula espinal. La médula espinal tiene una serie de partes que hay que reconocer. En la cara anterior vamos a encontrar la fisura media anterior, que es esta de aquí, que corresponde a una separación real que se va a generar en la zona anterior. El surco anterolateral, que es este de aquí, que va a coincidir con el asta anterior de la médula espinal. Tenemos lo que son las salidas de las raíces anteriores. En la cara posterior vamos a encontrar el surco medio posterior, que se va a continuar por el septo medio posterior, que vendría siendo como esta parte de aquí, pero por la cara de atrás. El surco posterolateral, que va a coincidir con el asta dorsal, y por ahí van a estar entrando las raicillas posteriores. Tenemos el surco intermedio, que va a ir desde T6, o vamos a correrlo desde el segmento T6 en adelante, y que va a estar entre el surco dorsolateral y el surco medio dorsal, o sea, el medio posterior. Y que va a ser la división entre unos fascículos que se llaman el fascículo grácil y cuneiforme, los cuales llevan información sensitiva, propioceptiva de miembro inferior y miembro superior respectivamente. Grácil de miembro inferior, cuneatus de miembro superior. Con respecto a un corte transversal de la médula espinal, aquí nosotros podemos ver el surco medio posterior. O sea, surco medio posterior, no sé si fue la mejor opción nuevamente. Surco medio posterior, surco lateral posterior, que va a coincidir con el asta dorsal, fisura media anterior, ya donde vamos a tener una invaginación de la pía madre, surco lateral anterior, que va a coincidir con la altura de las astas anteriores, y aquí estamos en una zona inferior a T6, pero si estuviese superior a T6 sería ahí en que encontraríamos nosotros el surco intermedio lateral. Además tenemos el asta, que se divide en tres, en este caso tres porciones, donde tenemos el asta posterior, el asta anterior. El asta posterior es sensitiva, ya por lo tanto la información va a estar ingresando, y el asta anterior va a ser motora, por lo tanto la información o las vías van a estar, son de tipo eferentes, información va a estar saliendo. En los segmentos toracolumbar vamos a encontrar un asta lateral que corresponde al sistema vegetativo. En esta imagen no se ve probablemente tal. Aquí algunas imágenes histológicas. ¿Qué elementos podemos visualizar en estos cortes? Podemos distinguir lo que es la sustancia gris de la sustancia blanca, que sería esto sustancia blanca, esto también sería sustancia blanca. En la zona, em, aquí tenemos distintos como zonas, por ejemplo, aquí tenemos una visión anterior y fíjense de que esta línea es bastante más gruesa que la que se puede visualizar apenas en la zona posterior. En la zona central vamos a encontrar un conducto que se llama el conducto central, también se llama conocido como el conducto ependimario. Ahí está una ampliación de él mismo, del conducto ependimario, donde se puede ver la capa ependimal que lo está rodeando. Podemos ver la comisura gris, que es la zona de comunicación del lado derecho con el izquierdo. Y podemos ver dentro de la sustancia gris algunos somas neuronales, que recuerden que somas son los cuerpos de las neuronas. Y a nivel de la sustancia blanca, fíjense cómo se pueden ver algunas, algunas proyecciones. En las meninges espinales nosotros ya la habíamos visto. Finalmente tenemos en la dura madre, o antes de la dura madre, tenemos el espacio epidural, luego tenemos el espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides. Bajo la aracnoides el espacio subaracnoideo, y luego vamos a tener la pía madre, que hacia lateral va a tener los ligamentos dentados, y recordemos que hacia inferior va a tener el filum terminal.
En cuanto a estos espacios meningios, nosotros vamos a tener algunas consideraciones clínicas, ya por ejemplo del espacio epidural, aquí es donde se ubica o se aplica la anestesia epidural, muy conocida por ejemplo cuando se van a hacer cirugías de miembro inferior o antes del parto. En el espacio subdural no va a haber ninguna aplicación clínica porque recuerden que es un espacio virtual. En el espacio subaracnoideo se va a generar la punción lumbar, en el cual se va, como también se vio en la primera parte, se va a extraer líquido cefalorraquídeo y además hay un tipo de anestesia que es con una dosis mucho menor que se llama la anestesia espinal. En cuanto a la pía madre, no es que vayamos a hacer un procedimiento propiamente tal, pero en el espacio subaracnoideo nosotros vamos a tener la presencia de los ligamentos dentados. Y estos ligamentos dentados van a servir de referencia para realizar un procedimiento que se llama la cordotomía. ¿En qué consiste la cordotomía? Es un corte que se hace a nivel de la sustancia blanca para disminuir o para evitar de que alguna vía esté transmitiendo cierta información. Esta se utiliza, por ejemplo, para pacientes que tienen dolores muy fuertes o dolores crónicos, que antes se creía de que la vía del dolor, por ejemplo, si aquí tienes tu mano, me falta un dedo, ahí está, y tú te pinchas esta mano, uno lo que siente es dolor, ¿cierto? Pero la información que está subiendo es información de tipo nociceptiva, no información dolorosa. ¿Por qué? Porque esta información nociceptiva, cuando llega a nuestro sistema nervioso central, tanto a la médula como especialmente al cerebro, a la corteza cerebral, va a haber distintas zonas que van a procesar esta información y van a mandar respuestas. Entre esas respuestas va a ser la respuesta, por ejemplo, motora de protección, que va a retirar la mano del elemento cortante o punzante. Y otra de las respuestas que va a haber va a corresponder precisamente a el dolor. Entonces uno siempre piensa que el dolor es un input, pero en realidad el dolor es un output, ¿ya? Y ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa con las cordotomías? Finalmente lo que inhibe es la vía nociceptiva, pero el dolor es una respuesta. Entonces muchas personas que se les hizo cordotomía dejaban de sentir dolor un tiempo, pero después con el tiempo volvían a sentir dolor. ¿Por qué? Y no se sabía por qué. Y ahora se sabe que es porque el dolor no es la información que entra al cerebro y la que se está cortando, sino que es cómo se interpreta la información. Entonces, una información que antes era dolorosa, se corta ese cable, pero otra información se empieza a interpretar como dolorosa. Entonces ahora ya no es la nocicepción, ya a lo mejor es el movimiento lo que va a interpretarse como dolor. Y por eso estas cordotomías tienen tan poco tiempo de duración. Ahora hay gente que el dolor es tan intenso que la cordotomía sí le ayuda a aliviar y sí con una buena terapia de educación en dolor sí tienen buenos resultados. Y recordemos que la pía madre está relacionado con el filum terminal. En cuanto a la distribución de sustancia blanca versus sustancia gris, en los distintos niveles medulares vamos a tener cambios o distinta distribución de estas sustancias. A nivel de S3 vamos a tener mayor cantidad de sustancia gris porque aquí van a estar los somas de la información que va a estar descendiendo o información que va a estar llegando ya a la médula espinal. Pero recordemos que por la sustancia blanca lo que vamos a tener nosotros axones que van a estar llevando información de tipo ascendente o de tipo descendente. Entonces, si estamos en un nivel más bajo, la cantidad de información que va a estar transitando es muy poca. Por esa razón es que tenemos menor cantidad de sustancia gris, o sea, sustancia blanca y mayor cantidad de sustancia gris. Porque esta información está llegando, por ejemplo, hasta estas neuronas y de aquí van a estar saliendo hacia miembro inferior. Entonces, cuando estamos a nivel de C5, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de sustancia blanca porque vamos a tener también mayor cantidad de información que va a estar entrando, pero información que después va a llegar a ser sinapsis para estar saliendo.
¿ya? Y que coincide con las intumescencias, al igual que a nivel de L3, donde tenemos estructuras que son de mucho mayor tamaño, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Y en la zona cervical también tenemos baja cantidad de sustancia gris porque son pocas las fibras que van a estar saliendo y principalmente van a estar yendo hacia niveles inferiores o hacia niveles superiores. En cuanto a la configuración interna, cordones y columnas, vamos a estarle llamando principalmente, cordones era el nombre anterior con el que se denominaba a las columnas de sustancia blanca, ¿ya? Pero vamos a estar hablando principalmente de columnas de sustancia blanca y de sustancia gris. La sustancia blanca va a tener tres columnas, una columna posterior que va a ir desde el surco medio posterior hasta el surco posterolateral y todo ese segmento va a corresponder al cordón posterior. El cordón lateral va a ir desde el surco posterolateral hasta el surco anterolateral, ya que aquí no se denomina muy bien, pero estaría más o menos a esta altura. Entonces todo este tramo de sustancia blanca correspondería a la columna lateral y la columna anterior va a ir aquí desde la fisura media anterior hasta el surco anterolateral. Y aquí están las tres columnas, la anterior, la lateral y la posterior. Así como las astas que tiene una porción, una asta posterior, una asta anterior y también tenemos la porción o la región intermedia. Ahí está ya mejor diferenciadas las tres columnas, que antiguamente también se les llamaba cordones. Ahí está la anterior y ahí está la descripción que ya les había mencionado. En cuanto a la sustancia gris, se puede dividir en tres territorios funcionales. Una anterior, que tiene el asta anterior, que es la más gruesa y más grande. La posterior, que es sensitiva y son mucho más delgadas, son puntiagudas. Ya, como se los mostré en clases, tenemos lo que son los pantalones y las orejitas de gato. Los pantalones sería la anterior, las orejitas de gato serían las posteriores. Como mnemotecnia para recordar. Recuerden que no pueden poner esa referencia, por ejemplo, si les pregunta. Una característica del asta posterior sería, por ejemplo, corresponde a una vía de tipo aferente, donde vamos a encontrar, no sé, neuronas de segundo orden y no tiene formas de orejitas de gato, porque eso sería incorrecto. Eso es solamente una referencia para ayudarles a ustedes a recordarlo. Y tenemos la porción intermedia, que tenemos la comisura gris, que corresponde a la zona de unión de un lado con el otro. Y tenemos lo que es la información vegetativa. En el caso de la zona toracolumbar, vamos a encontrar además esta asta que es el asta lateral, que corresponde también al sistema vegetativo. Entonces aquí tenemos la configuración de las comisuras, que corresponde a zonas de comunicación entre el lado derecho con el lado izquierdo. Tenemos la comisura gris, que vamos a tener una porción que se encuentra anterior al surco central y otra que se encuentra posterior al surco central. Y entre la fisura media anterior y la comisura gris, nosotros vamos a encontrar la comisura blanca. ¿Ya? Y por ahí va a estar transitando, por ejemplo, axones de un lado a otro, ¿ya? Y aquí también vamos a tener comunicación de axones desde un lado al otro. En la zona de la comisura gris, nosotros también vamos a encontrar el canal ependimario, donde ahí vamos a poder visualizar el epéndimo. Y si ustedes se fijan, son células de tipo epiteliales, ya sus núcleos no se encuentran bien alineados, ya es de tipo pseudoestratificado. Y tiene también además la presencia de cilios que van a estar contribuyendo a lo que es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la sustancia gris, las astas se van a dividir en el asta anterior o motora, que va a tener dos porciones, la base y la cabeza, ¿ya? Y fíjense que es bastante ancha.
Nosotros vamos a encontrar una serie de núcleos de sustancia gris que son zonas donde se van a encontrar somas, ya que van a estar después sacando información a través de las raicillas hacia distintas zonas del cuerpo. Tenemos algunos núcleos que están en la zona medial, por ejemplo el posteromedial y el anteromedial, que van a estar asociados a musculatura de tipo axial, ya tanto ya sea miembro superior como miembro inferior. Tenemos los del grupo lateral, eh, donde tenemos lo que es el núcleo anterolateral, posterolateral y el retroposterolateral, y que van a estar así, a medida de que se dirigen hacia lateral, van a ir a controlar a musculatura apendicular y más distal. Entonces, ¿cómo se ve en el dibujo? Fíjense, este núcleo sería el anterolateral, posterolateral y el retroposterolateral sería para la mano. En el caso de miembro inferior, el anterolateral sería para el muslo, el, el posterolateral sería para la pierna y el retroposterolateral para el pie. ¿Ya? Y en la zona cervical vamos a encontrarnos con dos núcleos. Nos podemos encontrar con el núcleo del nervio frénico, ya que es el que va a dar inervación al diafragma. Y podemos encontrar también el núcleo del nervio accesorio, que es un nervio que va a dar inervación al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. En cuanto a el asta posterior, va a tener tres porciones porque es mucho más largo. Tenemos la cabeza, el cuello y la base. Y también vamos a encontrar cúmulos de sustancia gris, de los cuales va a estar la sustancia marginal. Vamos a encontrar la sustancia gelatinosa, que va a estar asociado a la información de tipo termoalgésica, ya información de temperatura y nocicepción, que va a estar llegando hasta esta zona. Tenemos el núcleo propio, que va a estar asociado a las sensaciones de posición, movimiento, discriminación especial y vibración. Ya cuando hablamos de posición y movimiento, estamos hablando sobre la posición de nosotros, de nuestro cuerpo, y si es que estamos o no generando un movimiento. En cambio, el torácico posterior va a estar asociado de la propiocepción, que es cómo están dispuestos nuestros segmentos corporales en el espacio. Por ejemplo, si ustedes están en una habitación totalmente oscura y se encuentran con la rodilla flectada o extendida, son capaces de poder determinar si es que efectivamente está doblada o extendida. En la mayoría de nuestro sistema, tanto desde lo que es médula espinal hasta tronco encefálico, vamos a encontrar un cúmulo eh, de, de sustancia gris poco organizado que corresponde a la formación reticular. ¿Ya? Y lo vamos a encontrar hasta nivel del diencéfalo. Se ha descrito que participa en variadas funciones y en el caso de médula espinal se asocia a las vías sensitivas, o sea, a las vías que van ingresando con información sensitiva. En el caso de la zona intermedia, ya la columna intermedia, nosotros vamos a tener lo que son los núcleos intermedio lateral y el intermedio medial, ya que se van a extender desde el primer segmento dorsal hasta el segundo tercer segmento lumbar. Eso en cuanto a el asta lateral. Ya las células son relativamente pequeñas y dan lugar a fibras simpáticas preganglionares, un grupo similar de células presentes en los segmentos segundo, tercero y cuarto del sacros de la médula espinal van a dar lugar a fibras parasimpáticas preganglionares. Ya, cuando nosotros hablamos del sistema simpático y parasimpático, si dividimos la columna, aquí está la zona del tronco encefálico, nosotros hacemos aquí
Esto es la zona toracolumbar y eso corresponde al sistema nervioso simpático. Y la porción cráneo-sacra corresponde al parasimpático. Entonces, estos núcleos los vamos a encontrar principalmente en lo que es la zona toracolumbar y a nivel sacro, porque la porción craneal viene principalmente determinada por el tronco encefálico. En cuanto a la sustancia blanca, como ya les mencioné, van a ser axones que van a estar llevando información hacia niveles superiores o desde niveles superiores. La información que va hacia los niveles superiores es información de tipo aferente, por lo tanto es sensitiva. Y la información que viene descendente es de tipo eferente y va a ser principalmente motor o en algunos casos vegetativa. Vamos a tener también algunas fibras de asociación, que son fibras de comunicación de un lado con el otro. La sustancia blanca podemos encontrar tractos, que son cúmulos de fibras nerviosas con origen y destino común, y también pueden discurrir otras fibras, ¿ya? Entonces vamos a tener conjunto de fibras que van de un punto A un punto B, pero podrían tener algún ingreso o algún egreso intermedio. En cambio, el fascículo corresponde a un cúmulo de fibras que van a ir todas juntas desde un punto A hasta un punto B, sin que ingrese o salga ninguna fibra. Van a ir todas juntas desde A a B. ¿Ya? Y en el caso del fascículo, pueden ser contenidos por más de un tracto. Los tractos que nosotros o fascículos que nosotros vamos a encontrar los vamos a diferenciar por columna. Los de la columna anterior tenemos, por ejemplo, el tracto córtico espinal anterior. Fíjense, es córtico espinal. Por lo tanto, el primer nombre va a determinar de dónde hacia dónde va. Si es córtico espinal, quiere decir que va desde la corteza hacia la médula espinal. Por lo tanto, es descendente y es de tipo motor. Este está asociado a lo que es la motricidad fina de las zonas distales de las extremidades. Tenemos el tracto tectoespinal que va desde una zona que se llama el tectum hasta la médula espinal. ¿Ya? El tectum se encuentra a nivel del mesencéfalo. ¿Ya? Y está asociado a las respuestas posturales en base a los estímulos visuales. Tenemos el tracto retículo espinal que va desde la formación reticular hasta la médula espinal, ¿ya? Y va a estar asociado principalmente a lo que es la modulación del movimiento. El vestíbulo espinal, tenemos uno lateral y uno medial. El vestíbulo espinal lateral va desde los núcleos vestibulares, ¿ya? Que se encuentran en el tronco cefálico, hasta la médula espinal. Y está relacionado a lo que es el control de la postura en base a la información del oído interno. Y retículo espinal lateral. Teníamos el retículo espinal medial, por lo tanto vamos a tener uno lateral. Que, como dije, los retículos espinales tienen asociación a la modulación del movimiento. Dentro de los fascículos del cordón anterior tenemos el fascículo longitudinal medial, que es un fascículo que pertenece a la vía vestibular, así que también va a responder a la información visual y vestibular. Y tenemos el fascículo propio, que va a estar relacionado en cuanto a los tractos del cordón lateral. Tenemos el tracto espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior, los cuales están familiarizados o tienen como función llevar la información propioceptiva inconsciente. Por ejemplo, los cambios posturales que nosotros vamos teniendo en base a, por ejemplo, a la fuerza de gravedad, que nosotros no somos conscientes de la postura o cómo la fuerza de gravedad ejerce efectos sobre nosotros. Bueno, esto quizás el día lunes en la mañana cuando tenemos que levantarnos de la cama. Pero aparte de eso, no somos conscientes de la fuerza de gravedad.
Ya tenemos el tracto espinotalámico lateral, que forma parte de un grupo que también, de fascículos y tractos, que son los tractos espinotalámicos. Tenemos uno anterior y uno lateral, y que van a llevar información nociceptiva y temperatura. En el cordón lateral también vamos a encontrar el córtico espinal lateral y el rubro espinal. El córtico espinal, como dije, estaba relacionado con los movimientos finos de las porciones distales de las extremidades, por ejemplo, las manos y los pies. Ya, por ejemplo, si nosotros queremos enhebrar una aguja, este sería nuestro tracto. Y el rubro espinal es un tracto también motor, es descendente, va desde una zona que llama los núcleos rojos hasta la médula espinal y va a favorecer lo que es la acción de los flexores versus los extensores de nuestro cuerpo. Actúa principalmente en musculatura de tipo axial. Un dato importante de este dibujo o de estos tractos, que fíjense, el 15 también nosotros lo encontraríamos aquí. Todos los tractos son simétricos, los vamos a encontrar en ambos lados, solamente que por fines académicos, de un lado se toman solamente los sensitivos y del otro solamente los motores, ¿ya? Pero todos los tractos los van a encontrar en ambos lados. Y en el cordón posterior vamos a encontrar principalmente lo que son el fascículo grácil y fascículo cuneiforme, que son fascículos de tipo ascendentes, pertenecen a un conjunto o una vía que se llama vía del cordón posterior lemnisco medial, después pasan a llamarse lemnisco medial. Estos fascículos llevan información de tipo táctil, ya el tacto discriminativo y la propiocepción. ¿Ya de dónde? De cuarto inferior y cuarto inferior. ¿A qué me refiero con cuarto? De la mitad de la zona de dorso y de la zona axial, ya del tronco hacia abajo, la mitad hacia abajo y miembro inferior sería el cuarto inferior y el cuarto superior la mitad del tronco hacia arriba, hacia miembro superior. ¿Ya? ¿Cuál es cuál? El grácil, para que ustedes se acuerden, hay una mnemotecnia. Si nosotros pensamos en las bailarinas de ballet, vamos a pensar que las piernas de las bailarinas son gráciles. Y vamos a pensar que los brazos sirven para acunar. Hoy que me quedó maléfico ese personaje, pero bueno. Ya, entonces los brazos acunan. Ya los brazos acunan, por lo tanto, el cuneatus lleva la información de tacto y propiocepción del miembro superior y las piernas de las bailarinas son gráciles, por lo tanto, el grácil lleva información propioceptiva y de tacto de miembro inferior. En cuanto al tracto posterolateral o de Losier, ya es un tracto de pequeñas fibras que van a estar llevando información de tipo ascendente. Entonces, para jugar un poco activando conocimientos, la idea es que ustedes vayan completando cada uno de estos cuadros y, y puedan ir reconociendo los distintos tractos. Aquí tenemos los principales. Entonces, espero que esto les haya servido, que les haya quedado todo muy claro. Cualquier duda me escriben. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao.